Buenas noches, semana clave la que se inicia en la República Argentina. Venimos diciendo semana clave desde hace mucho tiempo, pero bueno, parece ser que esta vez, al menos desde lo formal, se termina la cuestión gobierno-campo, porque el Senado de la Nación tendrá el día miércoles la posibilidad de dilucidar qué es lo que va a suceder. Si el proyecto se vota tal cual vino de la Cámara de Diputados, que fue muy beneficioso para la Casa Rosada, para el oficialismo, o si bien la oposición y algunos justicialistas que se han apartado del plan de la iniciativa del proyecto kirchnerista, logran arrancarle al menos algunas modificaciones. Lo que debería ser un trámite expeditivo, o no tanto, en el marco de las discusiones parlamentarias, se ha transformado en la Argentina desde hace más de 140 días, muchas veces en algo muy cómico, otras en algo casi trágico, y en definitiva en algo inexplicable. Que haya pasado tanto tiempo y no haya existido el mínimo sentido común para evitar declaraciones, contradeclaraciones, acusaciones, insultos, escraches. Bueno, todo lo que ha pasado habla mal de la Argentina como república. Obviamente ha habido una decisión que, bueno, es opinable por parte de los sectores rurales, de hacer un acto mañana por la zona de Palermo. A mí me parece que es innecesario, me parece que es como agregarle un poco más de nafta al fuego, pero claro, después aparece inmediatamente el expresidente Néstor Kirchner. Cada vez cuesta más decirle expresidente porque ha opacado, ha eclipsado a quien verdaderamente tiene esos atributos, que es Cristina Fernández, a la postre su esposa, diciendo, bueno, hacemos un acto el mismo día, a la misma hora, como redoblando la apuesta. Si uno a veces quiere, o si a esta altura de las circunstancias quiere ceñirse a un análisis político que vaya por los cánones normales, se equivoca. Me parece que a veces hay que tener un manual de psicología básica para analizar el comportamiento de los protagonistas. Lo criticábamos a Kirchner porque no llamó cuando fue presidente a conferencias de prensa. Bueno, ahora llama a cada rato, pero son conferencias de prensa muy sui generis, ¿no? Con una claque que le festeja los chistes, entre ellos José María Díaz Bancalari, el principal sería, el que siempre está detrás de Kirchner sonriendo, festejando chistes malos, y bueno, el expresidente haciendo una especie de confrontación con los periodistas según a qué medio pertenezcan o no. Lo concreto, lo que se dice entre bambalinas, no vamos a entrar en que el oficialismo tiene tantos votos, en que la oposición tiene otras. Vamos a hablar del tema en la editorial de cierre, porque que a esta altura haya 7 indecisos, francamente a uno le llama la atención, que estarán esperando esos indecisos y cómo es que no se han decidido. Pero digo, bueno, lo que debería suceder de ahora en más es que una vez que exista la ley, el gobierno se ponga a trabajar sobre los hechos, sobre la realidad, sobre las cosas que se deberían haber hecho y no se hicieron. Ha perdido el tiempo, ha perdido un caudal impresionante de imagen la presidenta de la Nación, y se han abierto las compuertas del kirchnerismo, que parecía como un murallón impenetrable. Ustedes saben, ahora hay diversas líneas, diversos sectores, diversos dirigentes que se han manifestado claramente su idea de ir por otro lado. En las legislativas del 2009, del año próximo, nos darán una pauta de lo que va a suceder en materia política, y mientras tanto en la ciudad de Rosario y en algunos otros
departamentos de la provincia de Santa Fe. Hubo en el día de ayer elecciones, ustedes recordarán, se tendrían que haber hecho los comicios para elegir al presidente del Partido Justicialista a nivel provincial, elegir congresales, elegir a los titulares de las departamentales. Bueno, lo único que quedó, tras el acuerdo, Spinozzi será el presidente del PJ, Agustín Rossi será el primer congresal nacional, y Luis Rubeo, que ganó las elecciones de ayer, una de las pocas que se hicieron, será el presidente del Partido Justicialista de Rosario. Con él vamos a hablar detrás del primer corte. Bueno, lo dicho, estamos con el futuro presidente del Partido Justicialista en Rosario, Luis Rubeo, quien ha ganado ayer las elecciones. Bienvenido. Gracias, muy bien. Bueno, para quienes a lo mejor no se han enterado, han estado al margen de lo que sucedió ayer, es bueno un poco contar qué fue lo que pasó, qué es lo que se ha elegido y qué nos espera a partir de ahora en el peronismo rosarino. Bueno, después de 15 años que no había elecciones internas en el justicialismo rosarino, pasado el proceso de acuerdo en la lista provincial, confrontamos ayer en la ciudad de Rosario quién va a conducir los destinos de este partido en el departamento y en la ciudad. Votaron una importante cantidad de compañeras y compañeros y nosotros fuimos la lista que fue elegida. Se eligieron dos cosas: se eligió la Junta Ejecutiva Departamental y por el otro lado la cantidad de congresales que aportamos al Congreso Provincial, en que hay una mayoría de 126 congresales, o sea que es una cantidad importante para que el organismo máximo partidario es el Congreso Provincial, y allí nosotros aspiramos a tener una importante cantidad de congresales con el resto de los compañeros también de la provincia, ¿no es cierto? Puede decirse que ganó también Agustín Rossi, porque usted representa... No, además Agustín Rossi estaba en la lista, encabezaba la lista de congresales provinciales, claro. Así que efectivamente él también triunfó en ayer, conjuntamente con una importante cantidad de compañeras que de distintos sectores. Nosotros teníamos una bastante cantidad de gremios, como estaba el secretario general de las 62 organizaciones, Oscar Daniel, el secretario general de la CGT, una importante también cantidad de presidentes de comunas y de intendentes, el intendente de Pérez, el intendente de Granadero Baigorria, el ex intendente de Villa Gobernador Galvez, donde hicimos una muy buena elección. Nosotros ganamos en todos los distritos del departamento, y en las seccionales de Rosario solamente perdimos en dos, en la seccional quinta y en la 17, que una perdimos por 3 votos y en la otra por 11, pero después en el resto de las seccionales se sacó mayoría y minoría. O sea, nosotros vamos a tener la conducción total de la departamental y de los congresales, porque las otras listas no llegaron al porcentaje mínimo que exige la Carta Orgánica, que es tener el 25%. Y va a tener que convivir a nivel provincial con Ricardo Spinozzi, que, bueno, de alguna manera en lo que se perfilaba como la interna, representaba al reutemismo. ¿Iniciará de ahora en más contactos para que esa relación que estuvo un poco, trastocada por algunas declaraciones, se normaliza y puede llegar adelante? Mire, nuestra vocación es tratar de revitalizar el peronismo rosarino, hacerlo con todos, con los que nos votaron y con los que no nos votaron. Y con los que no fueron a votar. Y con los que no fueron a votar, que son la gran mayoría, que ese es el desafío de tratar de convocarlos. La relación con el Consejo Provincial, nosotros vamos a tener una relación normal, espero que sea fluida, en función de que nosotros vamos a tener una departamental en la cual pensamos generar muchísima actividad. En algunas las vamos a proponer para que tenga que ver también con el conjunto del peronismo de la provincia, así que creo que el senador Spinozzi, que va a ser nuestro presidente del partido, no creo que tenga ningún tipo de inconveniente. Nosotros, una de las cosas que levantamos en el marco de la campaña electoral y que la vamos a proponer y que se las vamos a proponer al presidente del partido, es que en el primer congreso que se convoque, que yo supongo que no será más allá del mes de septiembre aproximadamente, los congresales del departamento Rosario vamos a mocionar allí de que tanto senadores como diputados nos manifestemos en contra de que se reforme la Constitución de la provincia, porque creemos que eso no es una cuestión fundamental para la gente, creemos que le interesa solamente la agenda al gobernador de la provincia y al Partido Socialista. Entonces que nos den mandato a aquellos que somos diputados y a los que son senadores para que en las cámaras no salga la necesidad de la reforma, y esto es un tema fundamental, así que en ese sentido vamos a tener que tener una relación muy fluida. Durante todos estos años el peronismo ha atravesado en Rosario una crisis que es inocultable, al punto tal que en las últimas elecciones los candidatos eran extrapartidarios. Efectivamente. ¿Cómo se cambia esta situación frente a un gobierno municipal socialista que, bueno, empieza a sentir también el rigor de tantos años de
de gobernar una ciudad, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, que nosotros entendemos, es convocar al conjunto de la militancia del peronismo, porque la hay. Nosotros cuando recorremos en cualquier seccional de la ciudad de Rosario que usted va, a un centro de jubilados, a una cooperativa, a una cooperadora escolar, te diría que casi la mitad o más de la mitad a veces son peronistas, que se refugiaron en ese tipo de actividades porque el partido en los últimos 16 años tuvo prácticamente congelada la actividad partidaria. Es cierto que también teníamos el gobierno y la gente, o sea, las políticas se expresaban a través del gobierno y no a través del partido. Ahora, luego de la derrota, el partido vuelve a tener preponderancia. Pero lo primero que tenemos que hacer es tratar de convocar a todos con algunas ideas, con algunas inquietudes. Nosotros vamos a modificar el Consejo Departamental. Nosotros lo dijimos en la campaña electoral y lo vamos a cumplir. Vamos a incorporar la problemática de los derechos humanos, de tercera edad, las organizaciones sociales, le vamos a dar una participación plena a los jóvenes para que no funcionen como un comportamiento estanco y sino que funcionen en el ámbito de la departamental, en el secretariado. Yo me reuní como una de las actividades de campaña y lo pienso hacer nuevamente esta semana con los profesionales que tenemos en el ámbito de la Universidad de Rosario. El vicerrector de la Universidad de Rosario es autoridad de nuestro partido ahora, es el secretario de Ciencia y Técnica del Consejo Provincial, así que allí en ese sentido vamos a ver si podemos ordenar un instituto programático de políticas públicas que salga a plantear qué tipo de ciudad queremos, de qué manera vemos nosotros a Rosario, qué tendríamos que hacer para manejar algún tipo de propuesta alternativa a lo que viene llevando el socialismo y si hacemos estas cosas, y además yo creo que hay otro elemento que es fundamental, que terminó la ley de lemas. Porque la ley de lemas lo que provocó fue una gran atomización de los partidos políticos. A lo mejor era una herramienta que el justicialismo le permitía ganar las elecciones, pero le anulaba la vida partidaria. O sea, cada candidato pensaba que era un mini partido y a partir de allí hacía con su grupo de amigos. Entonces, cuando él creía que la política o la historia comenzaba cuando él llegaba. Y este es un movimiento que tiene una historia muy rica. Yo reivindico profundamente el tema y lo pienso hacer desde la departamental, el tema de los derechos humanos. Los peronistas hemos sido contribuyentes onerosos de cuanta revolución de turno hubo y sin embargo parecería de que nosotros en vez de ser víctimas hemos sido victimarios, cuando es exactamente a la inversa. Y bueno, me parece que si hacemos todo este tipo de cosas, no sé si vamos a llegar al 2009 con la posibilidad concreta de ya tener un peronismo vigorizado y movilizado, pero yo estoy seguro que de acá al 2011 empezar a pensar no como hacemos hasta ahora los peronistas rosarinos, que cada vez que vamos a una elección lo primero que pensamos por cuánto vamos a perder, claro, sino pensar a ver si alguna vez podemos ganar. Y si hacemos esto, a lo mejor vamos cambiando y en eso estamos comprometidos. Con la ley de lemas había un pensamiento que decía, bueno, Rosario se pierde por poco y se gana en el resto de la provincia. Es así. ¿No? Sin ley de lemas me parece que cambian las circunstancias y Rosario pasa a ser una ciudad clave para... No, pero había políticas de determinados sectores internos del justicialismo que decían exactamente eso, que Rosario tenía que contribuir con una cantidad mínima indispensable que permitiese ganar la provincia, pero sería importante que Rosario siguiera perdiendo. Lo que pasa es que el 2 de septiembre perdimos Rosario, perdimos Santa Fe, perdimos Villa Gobernador Galvez, perdimos Villa Constitución, perdimos San Lorenzo, perdimos toda la línea. O sea, nosotros los que estamos absolutamente convencidos, y cuando veníamos en la campaña previa con Agustín Rossi a la gobernación de la provincia, nosotros ya veníamos notando un cierto desgaste en la población, en los compañeros, en los vecinos, donde había que cambiar la metodología, y esto es lo que estaba en crisis, y se puso en crisis el 2 de septiembre cuando perdimos. Nuestro desafío será ver si podemos modificar, y yo quiero ser muy sincero con usted, una de las razones que a mí me motivó a ser candidato a la Secretaría General de la Departamental, que yo no era el candidato, nosotros teníamos otro candidato que después terminaron desistiendo, es que yo no voy a ser tapón de nadie en lo que se refiere a las elecciones del 2009, porque yo soy diputado provincial, entonces no voy a usar a la departamental o al partido como trampolín personal. Lo que voy a tratar es ver si en estos 38 años que tengo de vida militante, tengo 51, empecé a militar a los 13, a ver si logro tratar de toda esa experiencia, si es que la adquirí y si efectivamente tengo alguna capacidad para hacerlo, ponerlo al servicio de este movimiento que a mí me ha dado mucho. A mí me hizo concejal, me hizo diputado provincial. La verdad que yo estoy muy agradecido con el peronismo. Se decía de Rosario, cuando uno era muy chico, la capital del peronismo. No, bueno, ¿no? Eso quedó en el recuerdo. Ha quedado en el recuerdo. Eso quedó en el recuerdo, lamentablemente quedó en el recuerdo. ¿Y cómo se reconstruye eso? Digo, a partir de un análisis que hacemos todos de lo que se vive actualmente en la ciudad, de cómo está la ciudad, porque, a ver, se habló mucho de que se necesitaba de parte del socialismo estar en sintonía con la provincia. Sí, sí. Y uno advierte que ahora hay problemas, que en Rosario puntualmente, que antes no existían.
Lo que también advierte es que hay que los partidos de la oposición, tal vez es lo que sucedía hasta hace poco a nivel nacional, no logran de alguna manera captar ese disconformismo que existe o que existía. Mire, nosotros, mejor dicho, lo que venimos notando es de que efectivamente existe ese tipo de dos ciudades que nosotros venimos planteando y que muchos candidatos lo planteaban en la campaña electoral. Lo que pasa es que no hemos tenido alternativas o propuestas alternativas. A ver, aumenta el boleto en la ciudad de Rosario. El problema no está solamente en los mayores costos, sino también que tenemos una empresa que es la Centur, que es altamente deficitaria. Entonces, bueno, alguien tiene que pagar esto. Entonces, no es que el boleto aumenta en Rosario porque no vienen los subsidios nacionales, que puede ser una parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que teníamos una tarifa de que estaba atrasada, que en algún momento por manejo político se decidió no aumentarla, y ahora tenemos una empresa municipal que nos da déficit y tenemos que cubrir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? A ver si agudizamos el ingenio para proponerle a los vecinos de la ciudad de Rosario de que el transporte, a pesar de que se llamó a licitación, de que se compraron nuevas unidades, sigue la gente parada media hora en la calle. A la madrugada, los fines de semana, nuestros jóvenes deambulan por el centro de la ciudad porque no tienen ni un taxi o un colectivo para subirse. Eso genera altísimos problemas de inseguridad. Eso tiene que ver no solamente con la presencia policial, sino también con algún ordenamiento urbano que tendríamos que darnos desde el municipio. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, salir a decir que tenemos estas propuestas. O sea, nosotros en la Cámara de Diputados, por ejemplo, para dar una cosa concreta, ¿a qué me refiero? Nosotros estábamos de acuerdo con que se capitalizara la empresa provincial de energía. Lo que no estábamos de acuerdo era con la segmentación que se hacía en el aumento tarifario. Nosotros decíamos de 0 a 500 kilovatios no aumenten y carguémosle ¿a dónde? Al sector que tiene mayores posibilidades de pago y a donde está la mayor fuga de la EPE, que es en los grandes contribuyentes, en los 2.300 clientes que tiene y donde hay un agujero negro que se pierde un montón de energía. Lo mismo tenemos que hacer en Rosario. Eso es lo que estamos viendo, que la administración del gobierno socialista, tanto en la municipalidad como en la provincia, a pesar de decir que tenían las propuestas, que tenían los equipos, que tenían la gente, lamentablemente hacen siempre lo mismo, terminan ajustando por lo más débil. Pero en la oposición, que somos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero, recomponer nuestra fuerza política y tener un mismo rumbo y una misma visión de los problemas, porque cuando yo hablo del tema de la ley de lema, usted se encontraba con que tenía legisladores, concejales, diputados, lo que fueran, de un mismo partido, en un mismo ámbito, que piensan diametralmente opuestos. Esto significa de que o hay algún problema o no tienen la misma identificación o la misma concepción de las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una clara identificación de qué partido queremos, de qué manera nos manejamos, volver a nuestras raíces más tradicionales y más profundas que tienen que ver con los que más trabajan, con los más humildes, con la clase trabajadora. Si nosotros reafirmamos estas cuestiones, si los que estamos al frente efectivamente predicamos con nuestro ejemplo y somos capaces de recuperar esa fe y esa confianza mínima indispensable que tenemos, y si lo hacemos primero entre los peronistas y con propuestas y alternativas, se lo decimos a los rosarinos, a lo mejor logramos volver a tener un peronismo que vuelva a ser eso que usted decía, que es la capital del peronismo. Pero primero tenemos que hacer una profunda autocrítica. Nosotros tenemos que analizar qué fue este hecho. Cuando nosotros planteamos, le diría, se lo dije anoche a mis compañeros cuando le agradecí que me hayan acompañado y que nos hayan permitido ganar, tosudamente que queríamos ir a la elección interna, es porque la vemos como un elemento movilizador, donde los dirigentes tenemos que decirle a nuestros afiliados y a nuestros dirigidos qué tipo de partido queremos, para qué queremos llegar, a dónde queremos ir. Si nosotros hacemos estas cosas, nos va a costar tiempo, nos va a llevar tiempo, pero seguramente lo vamos a lograr. Y en mi caso personal, y en los que me acompañan, ya tanto sea Antonio Ratner y el conjunto de los compañeros que estamos en la misma lista, tenemos toda la misma vocación y tenemos la misma orientación. Somos hombres que nos hemos formado en la actividad militante durante toda nuestra vida. A lo mejor no somos primeras figuras del justicialismo ni figuras notorias. Lo que sí hemos hecho durante muchos años es participado en la vida interna de nuestro partido y tener vocación por la cosa partidaria. Hay muchos compañeros, muchos dirigentes que tienen vocación por la candidatura, pero después no tienen vocación por la construcción política. Nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que hacer una construcción política para poder llevarla al éxito. Estamos dialogando con Luis Rubeo, que será el presidente del PJ Rosarino. Hacemos el corte y continuamos. La pregunta, más allá de las elecciones, Rubeo va a ser el presidente del justicialismo rosarino, pertenece al espacio político de Agustín Rossi. Yo observo dentro del peronismo y yendo más allá, que la cuestión del campo ha puesto sobre la superficie algunos elementos interesantes.
Es decir, a la hora del análisis, y creo que es difícil que la sociedad entienda esto porque hay mucha bronca y demás, es lógico que Agustín Rossi defienda lo que defendió, y además lo hizo lo dijimos el lunes aquí, con eficiencia, ¿no? Y con convicción. Y con convicción, se mostró flexible, a lo que hacen algunos otros, caso Kunkel, ¿no? Francamente creo que vive en otro planeta, pero eso es una opinión mía, ¿no? Pero digo, han surgido liderazgos nuevamente como el de Carlos Reutemann, que es, yo hablaba el sábado a la tarde con un operador radical de 1000 batallas, ¿no? Y me daba datos de lo que había crecido Reutemann en localidades satélites de Rosario donde nunca había tenido esa preponderancia. ¿Ustedes cómo observan este fenómeno de crecimiento de Reutemann, que a lo mejor va en paralelo al crecimiento, no sé, de la Sota o de algún otro que yo no veo, siendo de la provincia de Santa Fe y apostando al kirchnerismo directamente? Mire, yo creo que fue una situación coyuntural que fue muy bien aprovechada por el senador Reutemann para volver a reposicionarse políticamente. Pero no lo digo de que haya querido hacer una actitud simpática. Él piensa efectivamente lo que dice, lo cree, y tiene una manera de funcionar. Lo que lo que yo le critico personalmente al senador Reutemann es de que él, sabiendo de que la importancia que tiene dentro del justicialismo, sabiendo de que es un dirigente nacional, de que ha sido 2 veces gobernador de la provincia, actualmente senador, no es la misma situación que puede ser la de un presidente de comuna, de una localidad del interior y demás, él, desde la posición que toma, la actitud por lo menos para mí más criticable, es cuando se alinea con el gobernador Wiener firmando un documento en contra de las políticas del gobierno nacional. Porque una cosa es que yo marque mi disidencia, que no esté de acuerdo con las posiciones que se toman, y tengo los ámbitos para hacerlo, y más él, que tiene línea directa, tanto con la presidenta Cristina Fernández como con el expresidente Néstor Kirchner. Entonces, me parece que podía haber manifestado su disidencia de otra manera, y no en un momento altamente conflictivo, donde se veía casi en riesgo la institucionalidad del país, donde algunos, a través de un legítimo reclamo de los sectores agropecuarios, de los productores más pequeños, se habían enancado políticamente y querían llevar agua para su molino, que él terminara en esa línea. O sea, yo me acuerdo la noche del 12 de marzo, cuando estaba en Santa Fe, porque teníamos que sesionar, cómo la escuchaba a la exdiputada Carrió convocando a la resistencia pasiva y convocando a la gente que fuera a Plaza de Mayo y este tipo de cosas. O sea, se estaban alterando las reglas de juego en ese momento, y él no puede estar ajeno a saber cómo es su posición y la importancia que él tiene dentro de la estructura nacional del justicialismo, y terminar firmando un documento con Hermes Wiener, porque eso dio pie para que una importante cantidad de intendentes, presidentes de comunas y demás se fijaran en esa posición y de alguna manera algunos sinceramente defienden a sus localidades, y otros creo que se están queriendo posicionar políticamente para ver cómo hacen para salir de esas comunidades, porque tienen otra vocación por la política, porque quieren ocupar otros espacios. Entonces han visto esta coyuntura como el momento indicado e ideal. Yo creo que vamos a tener un arduo trabajo en el peronismo santafesino para que todos los peronistas conjuguemos una misma lista de cara a las elecciones del año 2009, para ver de qué manera elegimos a nuestros representantes y que todos expresemos lo mismo, porque el conflicto del campo, no digo que sea la actitud de Reutemann, pero sí de muchísimos otros dirigentes que apoyaron la coyuntura para ver cómo se posicionan en lo personal. Sí, en el 2009 incluso ya se habla de que el reutenismo va con lista propia, que el kirchnerismo va con lista propia, o sea, es curioso cómo el tema del enfrentamiento gobierno-campo se bifurcó hasta tocar cuestiones políticas, porque el kirchnerismo era una masa muy impenetrable, donde era muy difícil que le aparecieran filtraciones, y han aparecido. Pues bien... Yo le doy un ejemplo, discúlpeme Mauricio, pero nosotros ayer, además de ir a elecciones en Rosario, también fuimos en otras localidades del interior. Fuimos a elecciones en Villa Constitución, fuimos en Rufino, fuimos en Villa Cañas, fuimos en Villa Ocampo, fuimos en Cañada de Gómez. Y en todas esas localidades también se impusieron compañeros que venían expresando nuestra lista, nuestra línea interna. Nosotros hemos logrado
gracias a Dios, con mucho sacrificio personal de Rossi y de algunos que la acompañamos, constituir una corriente provincial que expresa hasta este tipo de políticas. Pero más allá de dividirlo, kirchnerismo, otras cuestiones, nosotros vamos a seguir dando batalla dentro del justicialismo, no vamos a hacer ninguna cosa de esa, de irnos que se van unos por un lado, otro por el otro. Nosotros no estamos en esa posición. Y cuando fuimos en la primaria del año pasado, nosotros perdimos la primaria el día 1 de julio y el día 2 de julio nos encolumnamos con Rafael Bielsa a decirle estamos acá al servicio tuyo. Así que en ese sentido nosotros no estamos en esa posición. Y yo quería preguntar lo siguiente, ¿usted cree que cuando pase el temblor de esta situación del campo va a haber, digamos, como una nueva estrategia de parte del expresidente de convocar a dirigentes? Del caso Reutemann es uno, Solá no sé cómo es la relación, veo que ha sido distinta la reacción con Solá que con la de Reutemann. ¿Cree que se va a dar otra política para...? Yo estoy seguro que desde el Consejo Nacional Partidario se van a instrumentar políticas con todos los dirigentes en todos los distritos para ver si nosotros podemos lograr lo que va a ser un test muy importante para el gobierno el año que viene, cuando tengamos que renovar parcialmente las cámaras. O sea, nosotros necesitamos seguir teniendo mayoría tanto en diputados como en senadores y habrá que ver cuál es la estrategia electoral para que todos estemos empujando para el mismo lado. Obviamente que si hay ya diferenciaciones que están rayando con lo ideológico, seguramente algunos dirigentes van a quedar en el camino. Acá no es un problema si estamos a favor del agro o en contra del agro. Acá lo que estamos viendo, de alguna manera, que nosotros entendemos debe ser la distribución de la riqueza en la República. Estamos nosotros tratando de gravar una renta extraordinaria en un determinado segmento y a partir de que se le hicieron importantes modificaciones, yo creo que el gobierno reconoce que cometió un error y entonces ha dado marcha atrás de esta manera. Bueno, habrá que ver si en esa cuestión, así como se está haciendo en lo que significa la cuestión política nacional, también qué política interna nos damos para que estemos todos en el mismo carro. Y después tenemos un mecanismo que fue el que aplicamos los peronistas rosarinos ayer, que es dirimir a través de elecciones internas y elegir. Nosotros, por eso insistíamos tanto en la vocación de votar. Si nosotros votamos por propuestas, por iniciativas, no por descalificaciones personales, por agravios, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Me parece que la situación del peronismo a nivel nacional también requiere de que no hay una conducción de iluminados que pueden decidir qué va a pasar en cada uno de los distritos, y en eso yo creo que Néstor Kirchner tiene muchísima capacidad política, sabe leer muy bien la realidad nacional y seguramente que se harán las correcciones o no, o ratificaremos y lo pondremos al concurso de los afiliados y luego al concurso de la gente. Usted es diputado provincial, está buena parte de su tiempo en Santa Fe. ¿Qué reflexión hace de estos meses de Wiener al frente de la gobernación? Que le vino magnífico el conflicto agropecuario. La verdad que es un hombre que tuvo el conflicto del agro, sacó el problema de la agenda, los problemas provinciales afuera de la cancha, digamos, no ha tenido acá. Ahora, usted recién cuando charlábamos en el otro bloque, la consonancia que significa el municipio y la gobernación del mismo signo político, entonces el único problema que tenemos es la circunvalación, porque es un problema que la tiene que atender el gobierno nacional. Creo que ellos no tenían los equipos que decían tener, creo que hicieron un muy buen uso de marketing político y con muchísimos errores que cometimos nosotros, que fueron muy bien aprovechados por ellos en el marco de la campaña, le permitieron llegar al gobierno. Los 4 años permanentemente de campaña que estuvo haciendo Wiener recorriendo la provincia también dieron su fruto, pero en estos últimos 120 días nosotros notamos de que hay un gobierno que está en el área de seguridad. Si usted toma los índices del 2007 comparado con los índices del 2008, se incrementaron. Si vamos a tomar el tema salarial, ahora tenemos problemas, resulta que antes los docentes estaban mal pagos y ahora están bien pagos y no se les puede aumentar, y si tenemos que aumentar hay que aumentar los tributos. Antes la Municipalidad de Rosario reclamaba aumentar la coparticipación provincial, lo que se recibía de la masa de dinero del gobierno nacional, de que se aumentaran los porcentajes. Ahora resulta que como estamos gobernando nosotros, eso no se hace. Nosotros venimos pidiéndole al ministro Ciara y le venimos pidiendo a los legisladores del oficialismo que tratemos un proyecto que tenemos nosotros para aumentarle a los municipios y comunas la participación en la masa coparticipable que llega de los impuestos nacionales. Yo no hablo de los tributos provinciales, que ahí todavía tampoco sabemos
sabemos qué política tributaria se va a instrumentar, si se va a aumentar el inmobiliario rural, si no se va a aumentar el inmobiliario rural. Y cuando tuvimos el primer problema en la empresa provincial de energía, hicimos lo más sencillo, aumentamos tarifa. A nosotros no nos dijeron si vamos a tener generación de energía alternativa, si vamos a poner en marcha la posibilidad de tener emprendimientos propios. Santa Fe tiene una empresa provincial de energía que no genera, nosotros somos distribuidores, no tenemos generación propia. Digo, en cada una de las situaciones se suspendió la licitación de acueductos de todo el oeste de la provincia de Santa Fe, nos pidieron 180 días para postergarla porque teníamos una idea mejor, hasta ahora esa licitación sigue parada y no sabemos qué, y hay gente que está tomando agua con arsénico. Digo, entonces, en estos 120 días del gobierno nosotros notamos que está muy parado, está muy concentrada la decisión, también así como le critican al gobierno nacional la centralización del poder, aquí la provincia la maneja el gobernador y un par de ministros, el resto no parecería que no existen. Entonces, yo creo que le ha venido muy bien el conflicto agropecuario. En Santa Fe ¿qué idea se tiene de parte de los ciudadanos de esa ciudad de lo que es el gobierno? Mire, yo lo que veo así con la gente que uno charla en la calle, en el hotel, cuando va a comer, se sienten casi como invadidos por los rosarinos, la primera cosa. O sea, esto le provoca al santafesino que no le agrada demasiado. Y después se están mirando con alguna expectativa, porque hay que reconocerle de que el gobernador tiene a veces un uso de la dialéctica muy particular, entonces ante cada cuestión dice, bueno, lo vamos a analizar, sí, lo vamos a estudiar, y entonces están viendo todos a ver cómo se mueve. Ya los empleados provinciales, la UPCN y ATE, que tenían un cierto enamoramiento con el gobierno, ese enamoramiento se rompió. Los docentes provinciales que venían también de alguna manera, yo creo que mayoritariamente deben haber votado por Hermes Wiener en las elecciones del 2 de septiembre, me parece que si ahora lo tuvieran que hacer, creo que hay una masa importantísima que no lo haría. La gente que tenía expectativa con respecto a que la seguridad, que es la principal problemática que tiene la provincia y que aparece en todas las encuestas, que ellos decían tener la receta para solucionarla, todos los índices han ido lamentablemente para arriba y no solamente se arregla con que nosotros pongamos más efectivo en la calle, tiene que haber una política distinta de prevención, de cuadrículas. Nosotros le acercamos una propuesta al secretario de Seguridad para que la analizara, todavía no hemos tenido respuesta, así que me da la sensación de que el santafesino, el de la ciudad de Santa Fe concretamente, está esperando a ver qué pasa, y en el interior, con esta cosa novedosa que han hecho de los nodos, donde cada uno va, los intendentes se sientan, los dirigentes se sientan, cuentan cuáles son los problemas que tienen, ellos están haciendo un buen resumen de los problemas que tiene cada localidad. Yo creo que van a ser utilizados en la campaña electoral del año que viene por los dirigentes que van a confrontar. En la mayoría de las municipalidades y comunas, se lo digo hoy y estoy convencido con lo que le digo, no tengo un solo elemento para reafirmar lo que pienso, pero lo único que se hace es toma nota de todos los problemas que tienen las localidades. Estoy seguro que los candidatos del socialismo el año que viene van a salir a decir que van a solucionar todos estos problemas, pero mientras tanto no se hace. Y se les generaron expectativas a los intendentes y presidentes comunales y no se resuelve ningún problema. Fondo de obras menores, y discúlpeme, se hizo una modificación de la distribución de los recursos de la obra de fondos menores. No, se hizo tan engorrosamente que ningún intendente entiende cómo es y no le llegan los recursos a las comunas. Y bueno, entonces me parece que está en la ciudad de Santa Fe se los mira con alguna expectativa, pero también en algunos sectores con cierto desencanto. Para terminar, ¿cuándo asume la titularidad del PJ Rosario? Mire, el recuento definitivo se hace el día miércoles, yo supongo que en la brevedad, tanto Espinosi como nosotros seguramente querremos asumir rápidamente para ponernos a la tarea de reconstrucción que tenemos que hacer. Bueno, toda la suerte en esta gestión, lo volveremos a invitar, Rubén. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Hacemos el corte y estaremos dialogando con protagonistas que hasta ahora no han hablado demasiado del tema del campo, pese a que están profundamente vinculados a esta cuestión, y que es la gente de Guatre. Ya venimos. Lo dicho entonces, estamos con la gente de Guatre, con el delegado Roberto Falco y con el delegado Omar López. Me parece que, antes que nada, bienvenidos al programa. No, gracias a vos por darme tu espacio, ¿no? Que es una de las pocas voces que se ha escuchado poco, la de Guatre, teniendo en cuenta que tienen una vinculación muy estrecha con lo que son los peones rurales, con lo que es el trabajo en el campo, y mucho se ha hablado de esto. ¿Cuál es empiece a hablar el que quiera, cuál es la posición de ustedes respecto a este conflicto entre campo y gobierno? Bueno, yo pienso que esto lo afecta a todo, no solamente a la gente del campo.
porque si este conflicto sigue así, perdemos todo. No pierde la gente del campo, la gente trabajadora que está trabajando. Yo pienso que perdemos todo, en general, todos los gremios, porque está todo parado. Y la gente está perdiendo, porque hace 3 meses que no trabajan. Esa gente no sé qué llevan a las casas. Pienso yo que se tiene que terminar este conflicto, tiene que haber una solución, buscar una solución para que se destrabe este conflicto para ver qué hacemos. ¿Y cómo es la situación de los empleados, de los peones? ¿Cómo lo han vivido todo este tiempo? Como decía Falco, ¿ha habido una merma en la capacidad laboral? Yo creo que esto es preocupante, Mauricio, para todos los ciudadanos del país, ¿no? Yo creo que, y en el momento en que se genera este conflicto, que según los marcos económicos proyectaban a Argentina en uno de sus mejores momentos, ¿no? Es decir, que es entendible de que ahí en el momento que por ahí histórico que tenga Argentina para terminar de despegar, se genere esto que todavía no tiene fin. Yo por parte de la obra social, es como te decía acá el compañero, es decir, te genera un montón de inconvenientes. No te olvides que cuando por ahí se produce esto, tema de corte de ruta, no solamente cae el trabajo, hay gente que en la obra social tenía turno con los médicos, que por motivo de los cortes de ruta, que por ahí, es decir, nadie dice que no sean justificados, le ha costado llegar al médico. Es decir, que es un conflicto creo que nos afecta a todos los ciudadanos y que ojalá tenga un final feliz y lo antes posible, ¿no? La posición del gobierno en todo este tiempo, ¿ustedes cómo la analizan? Yo pienso que el gobierno también tiene que mirar un poquitito para adelante, ceder un poquito en ambos, tanto el gobierno como en la parte del campo, porque si no esto va a traer un caos tremendo. Ustedes se cuenta, la gente de la bolsa de trabajo, que trabaja de changa, hace 3 meses que no hacen nada esa gente. Claro, no recibe ningún... Hay, en el departamento que yo domino, hay 1.500 personas, trabajador de la bolsa. Hace 3 meses que no hace nada, porque no hay movimiento de campo. Claro. Eso hay. Por lo tanto, no recibe ningún emolumento. Nada. Que depende, Mauricio, exclusivamente Del campo. como le dice el compañero, del campo y el manipuleo de la planta de Ciro. ¿Te imaginas que si esa actividad se frena, ¿qué ayuda económica llega a ese trabajador para la familia si depende del movimiento neto del campo, como te dice el compañero Falco? Y lo más loco de todo es, como decía, ¿no? que Argentina había entrado en un nivel donde, bueno, los commodities, el precio internacional de los granos, ubicaban al campo en un lugar expectante. Pero yo les quería preguntar, se dice, por parte del gobierno cuando se quiere atacar al campo, que los empleados, que los trabajadores rurales son los peores pagos, que hay trabajo en negro. ¿Cuánto de verdad, cuánto de mentira hay en esta cuestión? No, eso no es que hay trabajo en negro. El trabajo en negro en la zona no existe mucho. Existe más en otras provincias, como fuera el tabaco, algo de quinta, todas esas cosas, sí, hay mucho en negro. Pero en el asunto de esto no hay mucho, porque se ha blanqueado mucho. Hasta ahora se ha blanqueado mucho. Y el secretario nuestro sigue luchando para seguir blanqueando. Y tiene que ver, hay correlato entre la enorme ganancia que tiene, por ejemplo, un productor de soja de 400 hectáreas y lo que cobran los peones de campo, porque no se necesita mucha mano de obra para trabajar la soja, que no es un yuyo como dijo Cristina, ¿no? Yo creo que vos por ahí al comienzo de la entrevista no preguntaste, ¿no? La postura del gremio. Yo creo que nuestro presidente, como dice acá el compañero, y nuestro secretario general del gremio y presidente de la obra social, tomó su postura y tomó una postura correcta, es decir,
inclusive de mediación, inclusive habló con algunos ministros del gobierno y se Venegas. y se ofreció de mediador. Y bueno. Me echaron fli, como dijo Raúl. Porque a él también lo preocupa, porque él siempre dijo una gran verdad, es decir, no hay patrones sin peón y no hay peones sin patrón. Y con referente a que gana poco, se está luchando para que gane más, pero también dijo una gran verdad. A veces no es lo mismo un sueldo en el campo que en la ciudad. En el campo por ahí el sueldo que parezca menos es más rentable porque no tiene impuestos, no tiene cierto gasto, la vivienda te la da el patrón, es decir, tiene un poquito más valor que si lo comparas con una ciudad, ¿no? Y ustedes como obra social, como gremio, digamos, ¿han notado particularmente las consecuencias de este conflicto que lleva 140 días? Sí, lo estamos notando. Día a día lo estamos notando porque la gente, como le dice el compañero, la gente enferma no puede llegar por los conflictos que hay por ahí, paros, piquetes. Y nosotros lo estamos viendo en la bolsa de trabajo. Claro. Y en la merma de ingresos, supongo. Y también. claro. Por supuesto. ¿Y ustedes creen que a partir de lo que sucede en el Senado el próximo miércoles, esto se empieza a descomprimir o notan, porque tienen contacto con la gente del campo, que va a continuar la protesta, que va a ir más allá de lo que resuelva la Cámara Alta? Mirá, yo creo que uno tiene que ser respetuoso de las instituciones, independientemente de como ahí se manipulea el tema de la votación. Uno, si sale por ley, tuviera que terminar aceptando, para eso está en el Congreso. Pero yo creo que si no sale como por ahí estima el sector patronal, yo no creo que haya paz. Ojalá que haya paz, como dije en el principio, Mauricio, para el país, pero yo temo de que después del miércoles no esté la solución. Que el conflicto permanezca. Permanezca. Porque hay muchas heridas abiertas, ha dejado muchas heridas este conflicto. Se han dicho muchas barbaridades. Sí. Yo lo que uno lamenta a veces en el conflicto, yo siempre digo que cuando hay un conflicto no hay un solo culpable. Lo que no es entendible es que se lleva 140 días y que no se haya encontrado la solución. Claro, eso habla muy mal de Argentina. Y les pregunto a ustedes como integrantes de las 62 organizaciones, porque es así, ¿verdad? ¿Cómo ven esta nueva instancia que se ha dado en la CGT? De un lado Moyano y del otro lado Luis Barrio Nuevo. Porque parece ser que la cuestión del campo también ha rozado este tema, porque Barrio Nuevo lo primero que dijo en la cena de los gastronómicos es: vamos a ir a la marcha, estamos con el campo, al lado de Duhalde. ¿Cómo se ubica Guátere frente a esto? Y no sé, yo no tengo todavía ninguna noticia, yo no me he comunicado con el secretario general Venegas, que él siempre te da el mensaje, que está más llegado allá, porque la Argentina es grande, pero es más grande en capital. Sí. Entonces él... Dios está en todos lados, pero tiene... Sí, es el refrán, ¿no? Vamos a ver qué dice el compañero Venegas. ¿Y la opinión de ustedes cuál es? Yo creo que como simple trabajador, vos podés estar de acuerdo con Moyano, podés estar de acuerdo con Barrio Nuevo, no podés estar de acuerdo con ninguno de los dos. Yo creo que como trabajador, siempre para trabajador, es fundamental de tener un gremio unido y un representante unido. Yo creo que la fractura de la CGT que si se llega a dar, yo creo que no la hace bien al trabajador. En el contacto diario que tienen con el peón de campo, ¿no? A lo mejor el que menos se consulta y el que más tiene que ver en el trabajo diario, ¿cuál es la opinión sobre esto que se está viviendo? Al peón de campo. Sí, a la gente que trabaja la tierra y que... Están sufriendo mucho en este momento, están sufriendo un montón, que mejor ellos ignoran, pobrecito, porque uno está en el campo, mejor no tiene medios para noticiarse, algo, pero usted lo ve que están sufriendo mucho, porque esto es una bomba de tiempo. Y se acuerda que hace un poquito tiempo, 3 meses, el kilo de carne mejor valía 10 pesos y ahora vale 25. Ni hablar, sí. Se está yendo de las manos y ellos no saben mejor cómo puede
arrancar de esa inflación que le están haciendo. Claro. Porque mucho se habló, perdón, de que los transportistas no lograban trabajar, que tuvieron que salir. Por eso te decía, Mauri, de que por ahí es fundamental de que, bueno, que ojalá que Dios ilumine ambas partes, que se llegue a una solución, y una solución pacífica. Porque en definitiva, hoy charlaba con otro amigo, ¿no? En estos conflictos lo único que gana es la parte especuladora, ¿no? Vos dijiste una gran verdad. Es decir, en el inicio del conflicto atribuían de que no se llegaba a la mercadería de destino, que por eso los precios aumentaban. Cuando se normalizó el abastecimiento, a vos te bajó la carne al mismo precio que tenía. En absoluto. Entonces terminan ganando siempre los grupos especuladores en el país, Claro. que lo que aprovechan de esta dificultad. Y lo que se observa cuando uno va a la carnicería es que el propio carnicero le dice, bueno, mire, si quiere comer buena carne, tiene a esta 30 pesos al kilo. Ahora, si quieren una carne estándar, está esta, o sea, es como que hay también un doble estándar, como que uno teme que haya llegado para quedarse, ¿no? Eso es lo lamentable, ¿no? Es lo lamentable de esto. Por eso te digo, y lo lamentable es que terminen aprovechando este conflicto los grupos especuladores que existieron siempre en el país con cualquier gobierno de turno. Bueno, yo les agradezco mucho tanto a Omar López, que es el delegado de la obra social de Huatre, como al señor Roberto Falco, que es delegado normalizador del gremio, y creo que ha sido interesante escucharlos porque era la voz que hasta el momento no se había oído en este conflicto. Sí, yo te quería por ahí reforzar la idea, es decir, no es que Venegas no tomó postura, es decir, Venegas ahí por ahí en un programa de colegas tuyos Capital dijo una gran verdad. En ningún momento llevamos trabajadores al piquete, pero tampoco llevamos trabajadores a Plaza de Mayo. Claro. Que te quede la reflexión, ¿no? Eso es así. Bueno, muchas gracias por No, gracias a vos por invitarme. Hacemos el último corte y cerramos con las conclusiones. Hace 7 días, les decía yo en este programa, les contaba en calidad de primicia, aunque se había escrito en el diario La Capital, que Felipe Solá había sido llamado antes de la votación de diputados a la Casa Rosada y le dijeron no nos dan los números, se nos cae el gobierno. La reunión fue de muy pocas personas, el presidente Kirchner, Carlos Zanini y el propio Solá, mucha gente no lo sabe, Kunkel estaba en Bavia, por ejemplo, y finalmente Solá les dijo a 3 de los integrantes del grupo que apoyaban su dictamen, voten en contra porque en la Casa Rosada están que vuelan y se caen y tienen la creencia de que se cae el gobierno. Esto fue ratificado en el programa Código Político durante la semana por el periodista Julio Blanc y escrito el día viernes en el propio diario Clarín. Es decir, la información que manejábamos era de primerísima línea. ¿Qué pasa con el Senado? ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. Que haya 7 senadores indecisos después de 140 días de conflicto, a uno le hace pensar que las peores prácticas políticas siguen vigentes en la Argentina. Está bien, a lo mejor no es un abanelco lo que les espera a algunos senadores, pero que Ramón Saadi haya dicho, ojo que yo salgo muy caro, da de qué pensar. Y por ahí ustedes saben, se llama al gobernador, lo llama al expresidente Kirchner, la presidenta le dice, mira, si votás de tal forma para tu provincia, van a llegar peras y manzanas, si pertenece a esa región. Para Misiones, bueno, habrá lugares, en cargos para los puestos fronterizos, prácticas políticas que francamente uno cree que se habían erradicado con aquella Banelco de Flamarique, pero que siguen, que mutan y que se convierten en otras formas, de alguna manera, de dirigir el voto. Sería terrible para la Argentina que otra vez se viviera una situación tan sospechosa en la Cámara de Senadores. Pero insisto en esto, no deja de ser sospechoso que después de tantos días de conflicto haya 7 personas, 7 legisladores, 7 tipos que no saben a 48 horas qué van a hacer. Si van a votar a favor del gobierno, si van a votar a favor de la oposición. Evidentemente, como Kunkel, estaban mirando otro canal. Usted sigue en Canal 6.
Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días en profundidad. Buenas noches.